Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Encuentro Internacional. Casi que no, pero nunca es tarde para empezar, cuando la dicha es buena. Le estamos dando la bienvenida a todos ustedes, señores, al programa con el caballero, el candidato a congresista, right, a representar a los peruanos en el exterior. Pero yo estaba ya quejándome, tengo que decirlo porque yo digo las cosas como las pienso. Yo me estaba quejando y diciendo, pero ¿qué pasó con este señor? La belleza no lo dejó llegar a tiempo. Pero no, ya la gente se empezó a conectar. Elvia Valencia, pues acaba de llegar el señor Carlos Jaico y pues lo vamos a entrevistar. Les vamos a dar el gusto. Háganle share, recuerden el concurso que tenemos de hacerle share. Mientras más share, pues vamos a hacer el concurso para abril 14. Bienvenido, Carlos, aquí al Museo de Union City. Es un lugar muy bello. Muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí en tu programa. Pues, como estaba diciendo, el tráfico, ya lo entiendo, el tráfico y todo, y el día está... Un día de lluvia bastante lluvioso, pero hermoso porque de verdad cumplimos las metas, los objetivos y sobre todo es tratar de estar aquí presente contigo y con todos aquellos que nos están viendo y a quienes pues les dirijo un gran saludo. Pues muy bien. Cuénteme primero, Carlos, ¿cómo le fue en el viaje que tenía estos días en Boston, en Washington? ¿Cómo fue la acogida en esos lugares? Ha sido bastante buena, una acogida muy patriota, digamos, porque nos hemos reunido con todos los peruanos de esta zona. Hemos estado en Boston, por ejemplo, y allí nos hemos reunido con la comunidad peruana. También hemos organizado ya los personeros para lo que será la elección del día 11 de abril. También hemos visitado el consulado peruano en Boston, a la cónsul Estela Chirinos, con quien hemos tenido una conversación muy franca sobre las elecciones y de qué manera estas se van a llevar a cabo y cómo lo están organizando, que es pues lo importante, ¿no? Hay una comunidad electora en Boston de alrededor de 4.500 peruanos y peruanas, quienes pues van a ir este 11 de abril a votar. Eso es lo que hemos hecho y ya luego también hemos seguido en reuniones en New York y ahora bueno, con todas las actividades en New Jersey, y mañana continuaremos también con las actividades que tenemos en la zona de Long Island, por ejemplo, y también pues culminaremos el domingo con dos eventos importantes. El primero en la mañana, que es un campeonato de fútbol con la comunidad peruana en New York, Queens, y por la tarde tenemos un conversatorio con mujeres emprendedoras, lideresas sociales, pues aquí en Patterson, en New Jersey. Oh, ¿tiene reunión el domingo en Patterson? Exacto. Bueno, yo quiero preguntarle a usted, porque yo he leído su... Yo he leído su currículum, como lo dije la vez pasada, me parece muy interesante, muy importante. Pero ¿qué probabilidades hay cuando una persona se candidatiza como usted para representar a una comunidad tan grande como los peruanos? ¿Pueden crear leyes, pasar leyes? ¿De qué manera usted los va a representar en el Congreso? Bien, lo primero que hay que decir es de que esta es una primera oportunidad que tenemos todos los peruanos en el extranjero de elegir a nuestros representantes en el Congreso de la República. Esto no existía, solamente es a través de pues, la votación que hubo el año pasado, en el mes de julio, en la Comisión de Constitución, donde se aprobó pues, que los peruanos en el extranjero iban a formar ahora un distrito aparte y que allí tendrían dos congresistas de la República. Entonces, nosotros, los elegidos normalmente al Congreso de la República, van a tener que representar a todos nuestros compatriotas en los 5 continentes. Y esto es importante. Y a través de esa representación, pues, poder también obrar legislativamente
con respecto a todos los requerimientos que ellos necesitan también en sus países de residencia. Es importante saberlo, porque verán, las necesidades, digamos, de nuestros compatriotas tienen un común denominador. Evidentemente hay otros temas de detalle que corresponden evidentemente a los países donde están, pero es una base común y allí hemos tratado de acumular algunos proyectos de ley que son importantes para ellos, como por ejemplo el doble fondo de pensión, también los temas que corresponden a la convalidación y revalidación de títulos, a la atención, por ejemplo, en los consulados, que es algo importante, a todo lo que es, por ejemplo, el financiamiento también de las actividades culturales a través de las tasas consulares, y así, por ejemplo, el tema del acceso a la vivienda en el Perú, ser sujeto de crédito para nuestros compatriotas. Son temas importantes y puntuales que de seguro tendremos la oportunidad de ampliar en la entrevista. Ya que mencionó eso, uno de los puntos que quería que me podría ampliar sería las revalidaciones de títulos obtenidos en el extranjero. Bien, ese es un punto importante, porque hay que saber que hay miles y miles de compatriotas que han salido y que han estudiado en universidades de renombre, de prestigio, y que ahora pues desean también regresar al Perú. Es su derecho, y yo creo que es más, el Perú debería impulsar esa transferencia de tecnología. Para esto, entonces, debemos nosotros no facilitar las cosas, pero darle su justa medida. ¿Eso qué significa? Que nuestras autoridades en el Perú, SUNEDU en este caso, no solamente debe convalidar, sino que también debe revalidar automáticamente los estudios hechos en el extranjero, evidentemente haciendo el hincapié en que deben ser pues universidades autorizadas y reconocidas. Estamos hablando aquí de universidades de alto nivel. Entonces, eso es importante porque la situación ahora hace que nuestros compatriotas lleguen al Perú y que deban, por ejemplo, para revalidar sus títulos, todavía pasar por una universidad, lo cual hace evidentemente que ellos regresen a las aulas a estudiar lo que ya han estudiado en otras partes del mundo. Por eso les digo, yo no veo la diferencia, por ejemplo, de alguien que haya estudiado arquitectura en Estados Unidos y que tenga que ir al Perú a entrar otra vez en facultad de arquitectura para aprender lo que ya aprendió aquí. Entonces, es ese tiempo perdido que de verdad decepciona, frustra y sobre todo pues aleja a nuestros compatriotas, a quienes nosotros por el contrario deberíamos atraer para que vengan al Perú y que sobre todo participen en el esfuerzo de desarrollo. Basándonos en eso, cuando uno viene de nuestros países aquí a este país con título, se nos hace bien difícil a veces revalidarlo. En este caso, sería una esperanza el que cuando viaje allá tenga una mejor oportunidad el peruano para, en vez de revalidarlo, sea fácil para él conseguir un trabajo. Exacto, porque el problema ¿cuál es? De que desde el momento en que solamente se convalida y no se revalida, el profesional en cuestión simplemente se va a quedar fuera del circuito económico. No lo vamos a integrar porque no podrá en ningún momento hacer valer su título. Y ese es también un gran problema. Muchas veces los títulos, estoy hablando bien de títulos que se obtienen en el extranjero, en el Perú son considerados grados. Y eso me parece que ya también es una humillación mayor para alguien que ha pasado años estudiando para obtener un título considerado como tal en el país de origen, pero que en el Perú se considera como grado, o sea, prácticamente nada. Y eso sigue siendo un gran obstáculo. Quiero decir que hay otros países en el mundo quienes ya convalidan y revalidan, hacen el trámite en uno solo y el profesional, al fin y al cabo, recibe su certificado o su cédula profesional y a partir de ahí puede comenzar a trabajar. Eso significa pues integrarlos directamente en el circuito económico y que puedan ya ellos pues comenzar a desarrollarse en la sociedad peruana. Es una gran oportunidad, sería una gran oportunidad porque mucha gente viene aquí, se forma, se educa, trabaja, reúne y se retira a nuestros países. Exacto. Y mire, sobre todo que acá hay que decirlo que hasta el 2020, por ejemplo, han habido alrededor de 320.000 peruanos y peruanas que han regresado al país.
¿de acuerdo? Han regresado al país. Entonces, este aporte que tenemos nosotros de tecnología, de ciencia, de conocimiento, debe ser integrado correctamente. No puede llegar únicamente y pues nosotros no saber dónde están o qué hacen. Eso obedece también a una visión de país, la cual nosotros debemos impulsar desde el Congreso de la República, ¿no? Es importante que ellos sepan que nuestro país los acoge, los espera y que sobre todo quiere integrarlos en ese esfuerzo de desarrollo nacional. Cuando lo conocí el domingo y estuvimos conversando, estuvimos analizando y diciendo que, por ejemplo, siempre el hispano, eso lo dije yo, se registra para votar, pero busca un pretexto para no salir ese día de las elecciones. En este caso estamos hablando de que es más de 1 millón de peruanos que pueden ejercer el voto, registrándose. ¿Qué piensa hacer usted para esos 50,000 que no quieren votar o 50 millones a la mitad, el 50%, que a lo mejor tienen esa desidia y que porque está lloviendo no salieron a votar? ¿Cómo piensa ganar ese voto? Bien, lo importante es que decirles a nuestros compatriotas algo muy importante. No olviden a su país. No olviden a su país porque si ustedes lo olvidan, él también los va a olvidar a ustedes. Y el tiempo pasa y algún momento en sus vidas van a necesitar de su país y de sus instituciones. Si no son ustedes, sus hijos. Entonces, este es el momento en que ustedes deben construir en democracia, ¿no? Aportar ese momento cívico que tienen, en el cual deben elegir a las mejores autoridades. Y eso no lo puede hacer nadie, si no son ustedes mismos. Y por eso es necesario que el 11 de abril salgan masivamente a votar, vayan a votar. No les va a tomar mucho tiempo, siempre con las medidas de bioseguridad, pero háganlo. Háganlo porque de ese momento estarán ustedes contribuyendo a la institucionalidad de nuestro país. Estarán también contribuyendo a que lleguen los mejores a la representación nacional y estarán contribuyendo a solidificar nuestra democracia, la democracia de su país, el Perú. Entonces, este esfuerzo vale la pena. Se lo digo yo porque estamos trabajando en esto y de verdad que el Perú necesita de nuestra participación. Este es el momento y este es el momento histórico que ustedes no pueden dejar pasar. Usted mencionó que esta es la segunda vez que creo que van a participar para representar a los peruanos en el exterior. Es la primera vez. Es la primera vez. Sí. Ok. De ser elegido usted, ¿cuáles serían las 3 prioridades para trabajarlas inmediatamente? Bien, una de las prioridades sería trabajar el proyecto del fondo de pensión. ¿Y por qué esto? Porque mire, sucede que en el Perú, de cada 10 peruanos, solamente 3 están afiliados a un fondo de pensión. Y eso, a mediano y largo plazo, ¿qué significa? Significa indigencia, significa pobreza, significa dificultad. Y eso no puede ser, debemos ser previsores. Y más aún con nuestros compatriotas que han salido al extranjero y que son 3,5 millones de peruanos. Entonces, estos 3,5 millones de peruanos deben tener pues un fondo de pensión que ellos vayan ya construyendo desde ahora. Por eso es que planteamos el proyecto del doble fondo de pensión. ¿Qué quiere decir? De que todo peruano que salga del Perú, e incluso ahora los que están afuera, puedan contribuir y cotizar a un fondo de pensión con pagos anuales, para que así no pierdan la cotización, no pierdan años de cotización y cuando regresen al Perú o lleguen al punto ya de jubilación, puedan ellos obtener esta jubilación digna. Sea cual sea el estatus migratorio que tengan en el mundo, en el Perú siempre se les respetará el haber cotizado y sobre todo cuando llegue la jubilación puedan ellos pues obtener esta jubilación digna, cosa que de otra manera no lo tendrían. Y hay muchos casos, debo decirle, en que compatriotas, por ejemplo, en el Perú han cotizado 10 años, han salido y ya esos 10 años se olvidaron. Luego se quedan en el extranjero unos 25 o 30 años, regresan con lo que cotizaron afuera. Si pudieron cotizarlo, pues bien,
pero regresan al Perú y si no han cotizado nada, tampoco tendrán nada. Entonces, esto hay que evitarlo. Estas situaciones de peligro, digamos, existencial, económicamente hablando, debemos evitarlo, y esto a través del doble fondo de pensión. Y un segundo punto también, para reactivar la economía y poder hacer que sus ingresos tengan un valor, podemos hacer también el acceso a la vivienda propia. Y esto es importante porque muchos de ellos no son sujetos de crédito en el Perú. Pueden tener sus cuentas acá, pueden tener sus salarios y muy bien, pero en el Perú no son sujetos de crédito. Y desde el momento en que ellos quieren, por ejemplo, acceder a una vivienda, no lo van a poder hacer porque no son precisamente sujetos de crédito. Siempre les van a preguntar su récord financiero y no lo tienen, pues, en el Perú. Entonces, para eso, el Estado debe ser el garante para facilitar ese acceso a la vivienda, en el cual, pues, el peruano en el extranjero va a poder pagar un 20-30% de lo que es la inicial y luego continuar con las mensualidades. Pero así ya tendrá su vivienda propia, ya tendrá su departamento donde podrá llegar o incluso lo podrá alquilar, pero ya estará contribuyendo no solamente con su economía, porque estará invirtiendo en algo que tiene valor y se va a valorizar, sino que también estará contribuyendo con la economía peruana. Eso es muy importante. No solamente remesas que llegan directamente y se distribuyen en la economía, sino que también una inversión que le va a servir mucho a nuestros compatriotas. Déjeme decirle que muy interesante lo que usted está diciendo, porque hace muy poco pasaron las elecciones que van para la segunda vuelta en Ecuador. Y también se eligen asambleístas que vienen a representar aquí a los inmigrantes ecuatorianos en el exterior. Pero es muy diferente. Aquí usted está hablando de prácticamente un apoyo total a su comunidad y beneficios que pueden ellos tener al volver a su país. Es muy interesante, hay que aprender de las cosas buenas, se aprende. Mi gente que me está escuchando, un saludo a todos los que están allí. Dayana, que es una colombiana, a mí, que es una peruana que lo quiere conocer, y me llamó y me dijo que lo invitara a comer en Elizabeth después de la porque allá hay una cantidad grande de peruanos en Elizabeth. Ahí lo están viendo. Un saludo hasta Elizabeth. Hasta Elizabeth, sí, hay una cantidad grande allá de peruanos. Dígame una cosa, ¿qué pasa, por ejemplo, si de aquí, como lo acaba de decir, el peruano invierte y se compra su casa allá? ¿Tendría que pagar impuestos allá e impuestos aquí? Bueno, ese es precisamente uno de los temas que debemos trabajar y se tiene que ir hacia un convenio bilateral. No se puede, por ejemplo, digamos, ir hacia una situación en que pague impuestos allá y pague impuestos acá también. Vamos a tener que, sobre todo, encontrar un convenio en lo que es la doble imposición para evitar, pues, esta doble, digamos, fuga de capitales. Yo creo que ahí hay una labor importante que hacer. Soy bastante consciente del problema y es precisamente por eso que debemos trabajar en estos puntos. Pues yo sé que esto, por ejemplo, está impidiendo que muchos compatriotas inviertan en otros lugares. Pues no, creo yo que es momento de trabajar este convenio bilateral sobre doble imposición para, pues, hacer que nuestros compatriotas, si invierten en el Perú, tengan que pagar solamente en el Perú y no aquí. Y si se hace de alguna manera, pues esto sea más representativo en lugar de, pues, obedecer a un monto que al final los desanime de invertir. Yo creo que por ahí también va la gestión que tendremos a partir de 28 de julio de este año. Bueno, usted es abogado, estudiado en Suiza, tiene mucha experiencia laboral y de todo esto. De aquí, ¿cómo se visualiza usted? De aquí a unos 5 años, ¿aspira a la presidencia? Miren, como peruano y como demócrata, creo yo que lo mejor que podemos hacer es estar siempre al servicio de la patria. Eso es lo importante. Todos los peruanos y peruanas debemos estar siempre al servicio de la patria. Y sobre todo, hacer un camino en la construcción democrática. Eso es importante. No hay que improvisarse en esto. Por lo tanto, el trabajo que estamos haciendo nosotros de participar en política,
de entrar precisamente a la gestión pública e influenciarla positivamente, quiere decir que pues estamos en la preparación para tomar pues estas responsabilidades al mayor nivel. Por lo tanto, le puedo decir que si tengo la oportunidad de representar a mi país en la Presidencia de la República, lo haré con mucho gusto, con el apoyo siempre de todos mis compatriotas. Muy bien, muchas gracias. Ahora, hemos hablado del doble fondo de pensión, el crédito a acceder a las viviendas, la revalidación de títulos, fondo social para las asociaciones culturales y emergencias. ¿De dónde sale ese fondo? Bien. Y si sirven para las de aquí también. Exactamente. Es importante saber que cada consulado genera lo que llamamos las tasas consulares. Entonces, a nivel mundial, estas tasas consulares tienen un mínimo de 70 millones de soles, que son un poco más de 20 millones de dólares. Ahora, estas tasas consulares actualmente sirven para pagar bonificaciones de personal de Cancillería en el Perú, tanto como en el extranjero. O sea, esta es una decisión unilateral que tomó Cancillería hace algunos años, pero que no ha tomado en cuenta que también nuestras comunidades en el extranjero necesitan fondos para funcionar. Y es bastante triste que nuestras comunidades vayan a ver a los consulados o a las embajadas en busca de un apoyo y siempre les digan que no hay nada. Entonces, para remediar este tema, debemos nosotros generar esos recursos que permitan a estas asociaciones funcionar. ¿Por qué? Porque quiero decirle que ellas son las primeras embajadoras del Perú en el mundo. Son nuestra imagen. Y ahí tenemos cultura, arte, danza, gastronomía. Y ellos lo hacen con mucho cariño, con mucho amor por la patria, pero lo tienen que hacer muchas veces de su propio peculio, impidiéndoles hacer pues labores mucho más grandes. Lo digo porque en una época fui 2 veces presidente del Consejo de Consulta de la circunscripción consular del Perú en Berna, y también tuvimos estas dificultades, y la ley del Consejo de Consulta nos impedía tener, por ejemplo, dinero para poder funcionar. O sea, por un lado queríamos hacer actividades, pero por otro no teníamos de dónde, con lo cual pues teníamos que aportar de nosotros mismos. Con mucho cariño siempre lo hemos hecho por la patria, pero ahora ya hagamos las cosas mucho más profesionalmente, de manera mucho más organizada. Y para eso estamos proyectando que un 20% de estas tasas consulares sirvan pues para las actividades culturales y sobre todo para situaciones de emergencia que se ven de nuestros compatriotas en el mundo. Esto es importante. Y así, muy importante. Pues, no tendremos ningún tipo de estos sobresaltos, sobre todo económicos, en nuestros consulados y en nuestras comunidades peruanas. Muy importante. Aquí hay organizaciones peruanas excelentes. Hay una que es de aquí, de esta área de Union City, que es la del señor Manuel Corrales, y hace casualmente lo que acaba de mencionar. Cuando alguien fallece, cuando necesitan algo, él colecta, él ayuda. En estos momentos está ya tratando de ayudar a hacer escuelitas y cosas así para gente muy pobre. Sería fantástico lo que usted está proponiendo para que ayude a muchas organizaciones que valen la pena. Sí, bueno, y si me permite también decirle, hay otro proyecto que estamos impulsando y es, por ejemplo, de facilitar todo lo que es pues, apoyo de fundaciones al Perú. Porque mire, ¿cuál es la situación actualmente? Cuando se quiere apoyar, por ejemplo, a una institución, pongamos un hospital en el Perú, se tiene que pasar en primer lugar por el envío. Y es lo que todos hacen, pues generan el envío, el container, por ejemplo. Pero ¿cuál es el primer problema que encuentran? La aduana en el Perú. Ese es el primer problema que encuentran. Y luego de ese primer problema, para sacarlo, ya les va a costar una cantidad enorme de dinero. Yo creo que eso decepciona y desanima a muchas asociaciones en el mundo que quisieran hacer llegar apoyo directo al Perú. Esto, pese a que lo necesitamos, no está bien regulado. Y ahí tenemos pues todavía en las aduanas peruanas
cantidades, en ingentes cantidades de apoyo humanitario que hasta ahora no han podido llegar a su destino. ¿Y por qué? Únicamente por trabas burocráticas. Eso creo yo que nosotros deberíamos ser los primeros en pues apoyar este tipo de actividades. Y lo digo con cierta tristeza porque, mire, en el año, hace aproximadamente, 5 o 6 años, recuerdo que recibía ya a través de gestiones un container de juguetes, porque ya se acercaba Navidad. Juguetes de una calidad extrema que queríamos hacer llegar al Perú. Y sabe usted que tuve todas las dificultades del mundo para hacer llegar ese container lleno de juguetes. Ese era un container de alrededor de 40 pies, que no pudo llegar al Perú. ¿Qué hicimos? Porque claro, evidentemente, trabas en el consulado, trabas en la embajada y trabas en el Perú, cuando era algo que hubiesen tomado inmediatamente. Ahora, ¿qué pasó? De los juguetes que habían, como se acercaba Navidad, comenzamos a hacer regalos para todos los niños de los hijos de peruanos allá en Ginebra, Lausana, Friburgo también. Los repartimos. Hicimos actividades y les dimos a todos los niños sus juguetes. Estuvieron súper felices. Pero nos quedaba medio container todavía. ¿Qué hicimos? Pues una embajada, no diré el nombre de qué país fue, inmediatamente lo tomaron y lo llevaron sin mayor trámite a su país. Mientras que nosotros no lo hicimos. Entonces, verá, estamos perdiendo oportunidades en nuestro país únicamente por barreras burocráticas del siglo pasado. Y eso debe terminar. Fíjese, estamos totalmente de acuerdo, porque de ese mal padece Ecuador también, que no te dan la facilidad de poder, si estás enviando un contenedor con ayuda, no te facilitan nada, absolutamente nada. Pero bueno, el mundo va cambiando. Espero que con usted cambien todas y se hagan realidades muchas de esas promesas de campaña que en estos momentos, propuestas, no digamos promesas, propuestas de campaña. Porque pues no se promete nada, se promete trabajar fuerte, es lo que siempre digo yo. Bueno, y mire, Patricia, lo importante acá es que si nosotros hablamos de estos temas es porque conocemos esa realidad. Durante todo este tiempo, quienes nos han representado eran de Lima, ¿no? Y ellos, pues del extranjero, aparte de hacer turismo, no sabían gran cosa. Nosotros sí sabemos lo que es la vida de un emigrante, sabemos lo que es vivir en el extranjero y sabemos lo que es amar a nuestra patria desde lejos. Bueno, aquí te tengo una pregunta. Dice Dayana López que si tienes alguna propuesta para los jóvenes hijos de peruanos nacidos en el exterior. Bien, es importante en primer lugar para nuestros jóvenes que ellos puedan tener acceso a la cultura peruana. Y yo veo que este tipo de cultura no hay, o sea, por lo menos cursos de lengua no lo hay. Cursos de lengua y civilización peruana no lo hay tampoco. Y aquí, dicho sea de paso, acá en Patterson estuvimos organizando, por ejemplo, cursos de baile, todo lo que era pues iniciación hacia los ritmos peruanos. Pero fue una iniciativa propia, particular, asociativa. Eso no participó de ninguna manera el consulado o la embajada. Entonces veremos que sí hay necesidad de hacerlo y es importante hacerlo, pero para eso empecemos desde la base. Empecemos sabiendo cuántos niños ya tenemos acá y yo le diré que una vez más esa información es faltante en el consulado. No se sabe, por ejemplo, cuántos niños de peruanos de segunda generación están acá, qué edad tienen o qué cursos están haciendo o qué formaciones están siguiendo. No hay ningún tipo, por ejemplo, de seguimiento con respecto a entregarles a ellos, y ese es un proyecto también que tenemos, entregarles a ellos su documento nacional de identidad, su DNI, cuando cumplan 18 años en ceremonia oficial, para integrarlos al país. Pero verán, aquí, si los padres no van a ver ahí y gestionar este DNI, nunca lo tendrán. Pero precisamente es algo que debemos hacer. Nuestras autoridades y el cónsul acá y en todos los consulados del mundo, cada 28 de julio, en la celebración, deben en ese momento integrar a estos jóvenes que son peruanos
y entregarles ahí en acto oficial su documento nacional de identidad. Eso debe ser algo importante que nosotros impulsaremos precisamente a partir de nuestra gestión del 28 de julio. La otra pregunta es acerca sobre el intercambio estudiantil. ¿Qué posibilidades hay de intercambiar a los muchachos? Bueno, eso es importante. Mire, la juventud. Una de las bases, yo diría, fundamentales de por qué, por ejemplo, Europa se ha unido de manera bastante importante como continente, digamos, es a través de todo lo que es intercambio universitario. Y estos intercambios han sido apoyados por los gobiernos, ¿no? Quienes pues han enviado a sus alumnos a universidades, un tal número, y otro número han venido también a estudiar. Eso, por ejemplo, es importante que nosotros impulsemos. Esa debe ser una política de Estado, porque precisamente aquí tenemos jóvenes que pueden ir a estudiar al Perú. Tenemos buenas universidades. Es cuestión únicamente de que tengamos pues esa voluntad y sobre todo la visión de que podamos acercar estos mundos, ambos mundos, a nivel académico y permitirles a ellos que puedan llegar a nuestro país y estudiar también. Y también pues a nuestros compatriotas poder venir también aquí y estudiar. Pero esa es una cuestión de gestión que se ha tenido que hacer. No dejemos entonces que únicamente el sector privado esté encontrando de buena manera estos convenios. Es el Estado peruano quien debe fomentar este intercambio académico con pues, las universidades en el mundo. Y esto me parece algo muy, muy importante. Bueno, ahí te están mandando súper saludos y las preguntas que te he hecho ahora. Aparte de lo que es muy importante, todas esas propuestas que usted está trayendo ahora, porque no es muy común ver candidatos con la desenvoltura de usted y que sepa lo que está hablando. Es la verdad. Ahora dígame usted, ¿qué posibilidades hay? Aquí hay una gran cantidad también de peruanos con negocios, con organizaciones que han sido estafados, que han sido abusados. Entonces, hay alguien que me preguntó a mí, me dijo, usted va a tener una oficina aquí, porque de esos peruanos son peruanos mismos que luego se van al país. Entonces, es difícil demandarlos allá en el país cuando el daño lo han hecho acá. ¿Usted piensa tener alguna oficina representativa aquí en el país? Bien, es importante decir que la gestión del congresista implica representación y normalmente, según el reglamento del Congreso, tenemos una semana de representación, ¿no?, durante el mes. Entonces, hay que utilizar esa semana para venir precisamente aquí. Tener reuniones con nuestros compatriotas, conocer exactamente cuáles son las dificultades por las que pasan y allí darle solución. Esto es muy importante. Esa semana de representación no se puede pasar en Lima, tiene que ser aquí. Y en otros consulados en el mundo donde lleguemos, donde estén también comunidades peruanas. Porque, ¿verdad?, el alejamiento estos años ha sido bastante grande. Es como una manera de, una suerte de política de Estado del olvido, ¿no? O sea, se fueron y pues ahí ya que ellos se las arreglen. Y eso me parece que eso debe cambiar. Estamos en un siglo XXI y aquí ya la política hacia los peruanos en el extranjero debe ser de protección, de impulso, sobre todo empresarial. Mire usted, lo que pasa con los delegados comerciales en los consulados es de que muchas veces quienes han llegado no tienen idea de lo que es el tejido económico y comercial en este país, pero tampoco conocen el tejido económico y social en nuestro país, con lo cual al final pues estamos únicamente trasladando desconocimiento y eso no creo que sea muy profesional. Y lo digo porque en el año 2011 fundamos la Cámara de Comercio Suiza-Perú. Y precisamente, ¿por qué? Porque quien estaba en la embajada, quien estaba en el consulado como delegado comercial, no tenía ni idea de lo que pues, se necesitaba para emprender en Suiza, por ejemplo, o más allá. Segunda dificultad, no hablaba la lengua. Mire usted, no hablaba la lengua del país, con lo cual ahí hacía pues ya un vacío total de desconocimiento, ¿no? ¿Cómo poder conocer
cómo funcionan las instituciones, sí a ese nivel no puede comprender, con algo muy elemental que es pues el uso de la lengua, ¿no? Me parece que ahí debemos hacer ajustes importantes para, sobre todo, apoyar los emprendimientos de nuestros compatriotas, tanto en el Perú, todos aquellos que quieran venir, como aquellos que están aquí y quieren desarrollarse, desenvolverse. No hay que olvidar que también, y ese es un punto importante remarcarlo, que consulados y embajadas de países como Estados Unidos en el mundo son quienes tienen la mejor información comercial y económica del país en el que están. Entonces basta con ir a verlos para conocer cómo funcionan las cosas. En nuestro caso está pasando exactamente lo contrario. Si uno quiere información, de verdad que hasta ahora no la va a encontrar. Y eso precisamente impide que nuestros emprendimientos pues sean los mejores, ¿no? Acabo de ver una pregunta aquí. Leida Flores es una escritora hondureña que vivió y trabajó en su país ayudando en el aspecto abuso doméstico, abuso a la mujer. Entonces ella dice que si van a tener la oficina o si tiene oficina aquí en el consulado peruano. Bueno, vamos a tener que hacer un espacio en el consulado peruano aquí para poder atender a nuestros compatriotas en la semana de representación. Eso de todas maneras. Es importante decirlo. Aquí tendremos las reuniones, sea en el consulado o también en locales donde tengamos que reunirnos y convocar a la población, porque deben ser como cabildos abiertos. Ahí debemos de verdad exponer las situaciones, ver la problemática y avanzar hacia la toma de decisiones con respecto a las soluciones que haya. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Hay muchos temas que arreglar, pero precisamente si no los conocemos y los concernidos no pueden expresarlos, pues nos quedamos siempre en la ignorancia. Yo creo que lo mejor aquí que podemos hacer es venir acá a hablar directamente con nuestros compatriotas, tomar nota de la problemática y luego dar la solución que necesitan. Bueno, señores, la verdad es que ha sido un diálogo muy interesante, muy bueno, y creo que usted va a poder movilizar a ese 50% que no vota. Son los mejores augurios lo que les estoy deseando porque la gente ha respondido muy bien. Yo lo que le digo, estimada Patricia, a nuestros compatriotas, y les repetiré siempre, no olviden a su patria. Su patria es el lugar donde ustedes nacieron, su terruño, ahí donde ustedes vieron los primeros días de sol. Es ahí donde no podemos, pues, nosotros hoy darle la espalda. Nuestro país nos espera, por más lejos que esté y por más ocupados que podamos estar aquí. Siempre guardemos ese lazo, no solamente jurídico, con el pasaporte, con el DNI, no, sino también guardemos ese lazo social importante, porque es nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y sobre todo el lugar que nos vio nacer. Por lo tanto, seamos responsables, votemos con fe, con esperanza, porque para eso estamos trabajando. Y ustedes son los primeros actores para construir esa democracia que todos queremos para el Perú. Abril 11. Así es. Tiene algunas localidades, ya están, ustedes saben por si acaso, de algunas localidades donde vayan a ejercer el voto los peruanos. Bueno, en la va a ser en Sicocos, aquí por Patterson. Y también acá pues ya se está abriendo el local en New York, el cual conoceremos en breve. Pero precisamente es ahí donde también el consulado debe hacer el esfuerzo necesario para comunicar dos cosas, y es lo que les digo a los cónsules. Primero, decirles a nuestros compatriotas que hoy pueden elegir a sus dos congresistas. Ya no van a votar por Lima, van a elegir a sus dos congresistas. Eso es importante saberlo. Desde el año pasado ya es ley, entonces ahora se aplica. Y dos, que pues informen sobre los lugares de votación, para que ya nuestros compatriotas se vayan organizando, se vayan ya pues poniendo de acuerdo entre ellos para, por lo menos en una sola movilidad, ir, votar y regresar, ¿no? Es importante que se organicen compatriotas para que este 11 de abril sea una fiesta democrática. Y sobre todo, ese día
lleguen con fe, con esperanza, marquen la A para el Congreso de la República y escriban el número 1. Yo seré su voz en el Congreso. Pues aquí puros corazoncitos, puros que están poniendo aquí en las redes. Pues, señores, muchísimas gracias, Carlos, porque era necesario que lo conozcan más, que la gente peruana se dé cuenta que puede tener una muy buena representación en usted, y dice que son 2 los que van a ser elegidos, o sea, dos congresistas. Bueno, estamos hablando por la lista A1. Exactamente. La lista A1, en el boletín de voto, en el medio, está, pues, al final, la A, hacen una X y al lado, en el cuadrito, ponen el número 1. Estarán cumpliendo a cabalidad con su labor democrática. ¿Usted sabe, por si acaso, de qué hora va a ser ese día las votaciones? De 8 de la mañana a 4 de la tarde, que estarán abiertas los lugares de votación. Esos son los horarios que se han digamos, decidido para que la población pueda ir a votar. Pues muy bien, entonces vamos a despedirnos. Me le apaga aquí cuando le diga. No vaya a ser como siempre que les digo, me apaga allí y después me lo apagan sin haberse despedido. Pero bueno, no les di la cara hoy día, pero muchísimas gracias. Venga aquí. Gracias a todos ustedes porque tienen tremenda representación con el señor Carlos. Y ya saben, voten A1. Nos vemos hasta mañana. Gracias, Carlos. Hasta luego, muchas gracias.